Vamos con nuestra semana número 5 que corresponde del 5 al 12 de octubre. Ya estamos prácticamente acercándonos a nuestra primera evaluación. Vamos a trabajar con nuestro apartado 2.2, las características generales de los hongos, su clasificación. Y como productos de entregas vamos a hacer una práctica de horizontes de suelo, es decir, tú vas a tener que buscar una zona donde haya espacio, vas a tener que cortar una capa. Te dejo una imagen en pantalla para que distingas los distintos horizontes de suelo. A lo mejor tú aquí vas a pensar, eso no lo hace un turismólogo, ¿no? Sin embargo, si tú vas a especializarte en gastronomía, tienes que tener conocimiento del suelo. ¿Para qué? Para que cultivar tus diversos vegetales. A partir de a partir de lo investigado de nuestra semana pasada, tú investigaste algunos tipos de hongos, ¿no? Ahora te vas a aventurar, y me digo aventurar porque pues todavía no somos unos expertos en la cocina, ni mucho menos, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos que ir viendo cómo es la tipología de recetas. Entonces, con base en tus hongos que encontraste la semana pasada, vas a generar una receta, un platillo y un platillo. Y nuestro proyecto 4, que está similar con el punto 2, va a ser un platillo, pero ahora de tu municipio. Imaginemos que yo me tocó Valle de Bravo, a lo mejor allí en ese municipio hay un tipo de hongo chipotle, pues voy a generar un platillo con ese tipo, ¿no? Y también voy a decir, más o menos me va a costar tanto, el precio y la temporada. ¿Por qué? Porque pues va a haber temporadas donde la producción de este tipo de hongos pues no es vasta, no es tan alta, entonces pues va a ser más caro. Y nuestro punto 4 que nos está faltando aquí pues son los apuntes de esta semana. Entonces vamos a nuestra presentación, vamos a nuestra última diapositiva que nos habíamos quedado por aquí. Vamos a hablar de los horizontes. Decíamos que el suelo es nuestra capa más superficial que integra nuestra superficie terrestre y tiene una longitud máxima de 1 metro de profundidad, ¿no? Entonces ese suelo va a estar compuesto por diversas capas. Esas capas se le denominan horizontes. Y hay dos sistemas de clasificaciones. El primero se le denomina horizonte 0, A, B, C, D. Y hay otra clasificación que está un poco extraña, que es horizonte 0, A, E, B, C y E, como que cambia un poco, ¿no? ¿Para qué? Para que lo vayas tomando en cuenta. Nosotros vamos a utilizar nuestra primera clasificación. ¿Para qué? Para distinguirlo. Entonces vamos con nuestro primer horizonte. Tenemos nuestro horizonte 0, que va a ser la capa más superficial, es decir, son los estratos donde predomina el material orgánico, las hojas que se están cayendo de los árboles, las ramas, algunos musgos, algunos líquenes. Más adelante vamos a estar viendo líquenes que se han acumulado en superficie, ¿no? Algún poco de pasto que fue arrastrado por la lluvia y demás. Tiene un tono oscuro debido a la materia orgánica, pues decimos, ¿no? Hay hojitas, hay pasto, hay hierba, hay carga combustible, que en términos más sencillos pues es los troncos de los árboles secos y demás. Un punto a considerar, que es pregunta de examen, es que nuestros horizontes ceros no se encuentran saturados con el agua, ¿no? Por periodos prolongados. ¿Por qué? Porque cuando aquí nosotros dejamos un poco de agua, pues va a entrar ese proceso de permeabilidad e infiltración. Una parte se va a ir a nuestro subsuelo y otra parte se va a evaporar por las condiciones de temperatura. Proceso de lixiviación y lavado, pues todos los materiales químicos, los metales pesados, los agentes contaminantes que está liberando, pues va a llegar a este suelo, y ese suelo pues va a ir absorbiendo lo que libera, a lo mejor diferentes óxidos, diferentes metales, y también va a haber un proceso de lavado. Contenido de humus. ¿Qué son los humus? Pues decíamos nuestra semana pasada, ¿no? Que son los animales muertos, los huesos, cualquier animalito que pues entra a esa etapa de senectud, donde también nosotros vamos a llegar en algún tiempo, pues nos vamos a morir, ¿no? Nos vamos a estar desintegrando. Eso se le va a denominar humus. Todos vamos para allá, así que es un proceso biológico, no hay que preocuparnos. Recordemos que nada es eterno, ¿no? Todo lleva un inicio y un final. Nos vamos a nuestro siguiente horizonte, que es el horizonte A. Por acá te estoy dejando en pantalla cómo vamos avanzando, ¿no? Vamos a nuestro horizonte 0, vamos con nuestro horizonte A. Aquí está una acumulación de precipitación y de mucha acumulación a veces de agua, ¿no? Supongamos que estamos ahí en Campeche, allí en Chetumal, en Yucatán, donde hay muchos manglares, pues obviamente va a tener este proceso, ¿no? Me refiero a Yucatán, en la zona donde el suelo no es kárstico, porque si presentas rocas kársticas pues no va a haber este proceso, ¿no? Dice que está compuesto por minerales que se formaron en superficie del suelo o por debajo de un horizonte 0, pues sí, ¿no? Teníamos nuestras hojitas, nuestras maderas, pues se van a ir desintegrando con el tiempo. ¿Hasta qué? Hasta formar nuestro nuevo suelo. ¿Cuál es la caracterización? Pues la acumulación de materia orgánica humificada,
Es decir, aquí teníamos nuestros pastitos, nuestros arbolitos, algún objeto seco, pues ahora va a empezar a nuestro horizonte A, que es este de acá. Ya vemos que se está desintegrando, ¿no? A lo mejor nuestras hojas que teníamos aquí pues ya se están secando, tiene un poco de raíces, como podemos ver aquí nuestro arbolito. Estamos hablando ahorita de este horizonte, ¿no? Para que lo tengas en cuenta, para que lo vayas checando ahí en pantalla. Va a sufrir diversos procesos sin mostrar resultados como el horizonte E o B. Te decíamos que aquí como que cambia, ¿no? Va a tener propiedades, resultados de la labranza, es decir, tú siembras tu maíz, tu pastura. Ojalá que tengan un poco de conocimiento de cultivo, porque pues estamos en turismo aplicado a ecología, aplicado a sustentabilidad. Tenemos que tener conocimiento de esto, ¿no? Esperemos que te vaya agarrando el gusto conforme avance la carrera. Pastoreo, pues obviamente aquí vas a tener tus animales, tu ganado, tus ovejas, y esas ovejas te están presionando el suelo. Por ejemplo, tú presionas algo, ejerces fuerza, entonces puedes compactar estos suelos de aquí. Y si tienes aquí un animalito, cuando pisa lo va a compactar y puede quedar un poco consolidado nuestro suelo, ¿no? Es un horizonte superficial tiene propiedades del horizonte 0 y el horizonte A también. Se le va a denominar epipedón cuando tiene características de dos horizontes. Para que lo tengas en cuenta, aquí nos habla también de nuestro proceso de lixiviación. Nos vamos con nuestro horizonte E, ya algunos lo van a conocer como B. Vamos a ponerle aquí o B, ¿sale? Ya lo tenemos, ¿no? Para que lo tengas en cuenta, porque aquí también se le domina B, este se pasa a C, y este a D, y este a E, ¿no? Esta es nuestra otra clasificación, para que lo tengamos en cuenta ahí. Vamos a hablar de nuestro horizonte B según nuestra segunda clasificación. Nos dice que tiene una característica principal de materiales silicatados como hierro, aluminio. Es decir, aquí ya tenemos muchos minerales que nos pueden estar ayudando a nuestras plantitas a que tengan nutrientes en nuestros suelos, a que sea favorable para algún tipo de producto, como puede ser alguna planta, ¿ok? ¿Por qué digo planta? Porque vamos a estar hablando de líquenes, de ninfáceas, de gramíneas, de pino, de encino y demás. Aquí no aplica tanto para nuestros hongos, porque nuestros hongos pues decíamos que era producto de la materia en descomposición de la madera, de los troncos y demás, pero para nuestras plantas sí. Deja una concentración de arena y partículas de limo, que quiere decir que tiene materiales finitos, ¿no? Nosotros vamos a tener materiales de arena, limo y grava. La grava es estas como rocas gigantes, es decir, tiene un tamaño más grande. La arena pues está un poquito más grande, y el limo es súper finito, es partículas como polvito, ¿no? Para que entiendas la diferencia. La mayor parte de la roca ha sido desintegrada, es decir, tú ahorita te vas a una zona donde hay una roca y a lo mejor esa roca está súper consolidada, ¿no? Pero regresas dentro de 10 años y a lo mejor ese material ya se fue desintegrado, tal cual como lo dice aquí, ¿no? A lo mejor esto era una roca, lo fue desintegrando por la lluvia, por la humedad, por los nutrientes, por el humus, por cualquier factor se va desintegrando. También por erosión biológica, que es nuestra planta de aquí. Para nuestro caso del Estado de México, normalmente va a presentar color más claro, aunque pues en lugares con otro tipo de suelo esta característica no siempre se va a cumplir. Y aquí tenemos un enunciado asociado con nuestra clasificación. Decíamos, el símbolo E puede ser utilizado sin tener en cuenta la posición dentro del perfil, ¿no? Por ejemplo, acá este es como que la clasificación de la taxonomía de suelo, pero pues no hay tanto problema si tú utilizas nuestra clasificación más sencilla, ¿no? Nos vamos a nuestro siguiente horizonte, el C para nuestro B o C, vamos a ponerle aquí o C. Son formados por debajo de los horizontes A, E y 0, que son estos de acá, ¿no? Vamos ahorita en esta sección, en esta franja de acá. Va a estar compuesta por un poco de material original, que es la roca, la principal. Es decir, aquí todavía no está desintegrado totalmente y va a irse desintegrando con el tiempo debido a las concentraciones iluviales, es decir, condiciones de infiltración de agua, de lixiviación, es decir, que aquí puede ser una infiltración de un agua pero con metales pesados, ¿no? Esos metales pesados van a llegar y van a estar desintegrando esta roca que vemos aquí nosotros. Forma una estructura granular, blocosa o prismática, es decir, aquí si tú se te ocurre, no sé, con una pala excavar esta parte, puedes obtener literal un bloque, ¿no? Vamos a dibujar aquí un cubo. Así tú lo podrías obtener, ¿no? ¿Por qué? Porque está como que un poco consolidado. Vamos a continuar con otras características de nuestro horizonte B o C, decíamos, porque hay dos sistemas de clasificaciones. Aquí tenemos un enunciado que nos dice que fueron
fueron originalmente horizontes subsuperficiales. Es decir, supongamos que esta roca a lo mejor en algún tiempo estuvo a la intemperie, ¿no? Sin embargo, cuando llueve, pues arrastras material, ese material se va acumulando y forman otros horizontes. Tú lo ves, por ejemplo, en la parte profunda de un arroyo, ¿no? Ves de repente la roca, pasa un año y ves cómo se va acumulando suelo. Entonces, algún tiempo formó parte de un horizonte subsuperficial. Son resultado de procesos pedogenéticos, lo que decíamos, ¿no? Que a veces puedes tener ese proceso del arroyo. Con el arroyo queda más que explicado. ¿Por qué? Porque va recorriendo el agua, cuando va llegando a la parte más baja, pues va trayendo sedimentos. Esos sedimentos se van acumulando y forman suelos. Tenemos condiciones de carbonatos, propiedades gleicas. ¿Qué son las propiedades gleicas? Pues que puede haber una capacidad alta de intercambio catiónico, ¿no? Una capacidad de generar nutrientes. ¿Para qué? Para que lo puedan aprovechar todas las plantas que se encuentran en ese lugar. Nos vamos a nuestra siguiente diapositiva, nuestro horizonte C o D, ya prácticamente estamos en los últimos, así que no hay tanto problema. Para el horizonte C, pues ya vemos que está más consolidado, ¿no? Ya aquí las rocas todavía se ven que toman esas formas, esas estructuras como cantos rodados, se le dicen, que es cuando tienes unas rocas super gigantes. A este horizonte se le va a denominar material parental o también se le conoce como la roca madre, ¿no? Está en un estado no consolidado, aunque si bien vemos, sí está un poco, ¿no? Este tipo de suelo que vemos aquí cuando va a estar en condiciones secas, es decir, en temporada de diciembre, de enero, de marzo, si tú le atraviesas con una pala no lo vas a atravesar tan fácilmente, casi va a ser imposible. Sin embargo, si tú le agregas humedad aquí, solito lo podrías obtener, ¿no? Por ejemplo, ahí en Tabasco nosotros hicimos horizontes de suelos donde extraíamos estas capas, ¿no? Tú vas a hacer este ejemplo en tu casa o en alguna zona donde te brinden acceso. ¿Por qué? Porque tampoco vas a estar escarbando donde sea, ¿no? Para el caso de nuestro horizonte C, también van a estar compuestos por materiales genéticos que se van a saturar por cierto tiempo. En este caso dice que se puede saturar comúnmente en menos de 24 horas, ¿no? En un rango de 24 horas más bien. Es decir, en ese rango, imaginemos que a las 12 del día hubo aquí una concentración alta de precipitación, por lo tanto, cuando esa precipitación alta empieza a pasar una hora, pues esa acumulación pasa aquí a nuestro horizonte C o D, y ahí es donde se va a acumular. ¿Debido a qué? A que el material más profundo pues se encuentra ya más consolidado, ¿no? Estos horizontes también van a tener una capa de sílice, carbonato o yeso, y también puede tener una fracción del horizonte B, como lo menciona aquí en el texto, ¿no? Bueno, acá lo tienen con C porque va a una escala más. En este horizonte también van a estar compuestos por sílices, carbonato, o también es conocido como yeso, y también puedes incluir un poco de material de nuestro horizonte B o C, dependiendo de qué clasificación estés utilizando, ¿no? Nos vamos a nuestro horizonte D. En nuestro horizonte D también se lo denomina capa R. ¿Por qué? Porque es la roca como tal. Estos consisten en un lecho de roca dura, tal cual como lo mencionan aquí en pantalla, ¿no? Aquí nos dice que es una roca dura. Esa roca dura pues va a ser esta sección que nosotros estamos viendo aquí, toda esta parte de aquí. Esa es la roca, es la roca madre como tal. Acá nosotros estamos viendo que pues ya el material es netamente consolidado. Aquí dice que puede estar conteniendo granito, un poco de basalto, cuarcita, caliza endurecida, dependiendo de dónde estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando en la zona de Tolantón o en la zona de Hidalgo, pues podríamos tener un compuesto de rocas de caliza, ¿no? Si tú estás hablando en la zona de Guadalajara, la zona de Chacala, Jalisco, pues a lo mejor vas a tener un poco de granito, granodiorita. Esta roca que tú ves aquí va a depender del lugar. Cualquier trozo de un estrato R que sea introducido en el agua nunca se saturará dentro de las 24 horas. ¿Por qué? Porque es la roca como tal. O sea, tú puedes poner aquí un trozo, aquí se le dicen cantos rodados. El lenguaje técnico se le dice feldespatos, no sé cómo se le diga aquí en tu pueblo. Pongo una foto aquí en pantalla para que lo denotes, pero nos dice que pues difícilmente se va a saturar, ¿no? Tiene que pasar 24 horas. ¿Por qué? Porque ya el material no permite el acceso del recurso hidrológico. Nos dice que las grietas pueden estar revestidas o rellenadas con arcilla u otro material, es decir, va a tener un poco de material, por ejemplo, del horizonte C, ¿no? Un poco ahí de sedimentos, también roca no tan consolidado como sus antecesores. Bien, eso es para el apartado de los suelos. Sin embargo, más adelante voy a poner un video donde te voy a explicar cómo vas a hacer tu propio horizonte de suelo. ¿Para qué? Para ir preparando nuestros suelos. Vamos con nuestros cultivos de los hongos. Vamos a hablar de las condiciones adecuadas y de los pasos necesarios
que debes de considerar. ¿Para qué? Para producir el reino fungi, ¿no? Entonces las condiciones de cultivo que tienes que considerar, pues vamos a manejar 5 ejemplos. Entonces para nuestra condición óptima vamos a poder cultivar diversos ejemplos. Vamos a cultivar por ejemplo el champiñón, el portabello, el zeta, que es un clásico, seguramente te lo has comido, es el que como que más abunda, ¿no? Para el caso de México, realmente para otros países pues seguramente podría existir otro. El hongo blanco, que es el que tú vas a la zona montañosa y seguramente lo has encontrado, ¿no? Por aquí te dejo en pantalla una foto para que lo veas, aunque más adelante pues lo vamos a ver más a detalle. Tenemos el shiitake, que también va a servir para cultivarlo. Entonces, bueno, y aquí tenemos una característica, ¿no? Nos dice que los hongos y las bacterias son los únicos que pueden sobrevivir a partir de la materia muerta, es decir, a partir de la madera. Para nuestras plantas, pues decíamos que requieren de nuestra luz solar. Vamos con nuestro paso 1, el espacio de cultivo. El espacio de cultivo es muy importante, ¿por qué? Porque va a ser su zona de incubación y fructificación, es decir, no tienes que tener nada de como que influencia de agentes patógenos, aire contaminado, zonas húmedas donde puedes tener bacterias. Tienes que cuidar mucho eso. Las paredes se deben de pintar con cal para repeler insectos, plagas como arañas, babosas, es decir, el primo del caracol, ¿no? No tiene que haber nada de estos animales, porque decíamos que nuestros hongos sí se pueden cultivar, sí, pero son muy delicados, muy dañinos en caso de que ingrese un agente patógeno, ¿no? Te puede estar intoxicando. El siguiente punto es el piso. El piso tiene que ser de cemento para poderlo desinfectar periódicamente con detergente y cloro. Prácticamente es como si tuvieras un baño, ¿no? Entonces en ese baño lo tienes que lavar seguido, pues lo mismo aquí. Y además de lo anterior tienes que tener un piso de madera o como que una columna encima de tu suelo. ¿Para qué? Para que vas a estar depositando ahí tus semillas, ¿no? Aquí le dicen con base en una tarima. De hecho, por aquí en pantalla te dejo un ejemplo para que lo vayas viendo. Tienes que tener esas condiciones. Nada de agentes patógenos, todo limpio, un área desinfectada, un área con repelentes de insectos, porque no puede haber eso. Si hay estos insectos se va a contaminar tu seta y no te va a servir para nada, ¿no? Vas a estar perdiendo dinero o bien como que intoxicar a la población que se va a comer tu seta. Nos vamos con nuestra última característica, que también es súper importante. No debe de tener rendijas o orificios que provoquen corrientes de aire fuerte. ¿Por qué? Porque va a afectar las condiciones de oxígeno necesario para desintegrar nuestra materia orgánica. Y también para cuidar imagínate que ya se está desarrollando tus hongos, han pasado no sé 3 meses y en un solo día la riegues con una rejilla, pues vas a arrepentirte, ¿no? Porque ya casi tenías todo el fruto y se echa a perder. Tiene que estar cerrado tal cual como lo ves aquí en pantalla, ¿no? Aquí tenemos unas paredes, seguramente son artificiales, así lo hicieron. Vamos a cerrar esta ventanita y no tiene que tener nada, todo está cerrado, todo cerrado. Las herramientas para el cultivo, esto sí, a lo mejor son muy populares, solamente que va a cumplir un requisito, ¿no? Que estén desinfectados. Ahorita está de moda el alcohol en las manos, pues lo mismo aquí. Todo tiene que estar desinfectados. Vamos a tener un tambo con capacidad de 200 litros de agua, todo limpio, nada de agua residual que tenga otros elementos químicos. Todo tiene que ser potable. Una base metálica para soportar el tambo, hay que considerarlo. Un quemador para el gas, es decir, vamos a estar ahí desinfectando nuestra zona, ya sea con materiales químicos o también con un quemador de gas. Con un quemador de gas también vamos a estar eliminando bichos, babosas y demás. Y la mesa para cultivar, que decíamos que puede ser una tarima, ¿no? Entonces las herramientas para el cultivo, dos de recipientes de 2 kilogramos, son como, no puede ser una botella, ¿no? Te decíamos, estos son elementos tradicionales, pero tienen que llevar el requisito principal de que están desinfectados. Una tina con capacidad de 40 litros para almacenar todo nuestro material. Una pinza para cortar alambre, un atomizador manual para estar desinfectando constantemente, una jeringa de 20 centímetros cúbicos, una bolsa de polietileno. Aquí es importante nuestras bolsas, ¿no? Tú has visto, por ejemplo, hay unas bolsas grandes de color negro o también transparentes donde almacenan ropa y demás. Pues la rafia para etiquetar, pues no sé, la bolsa 1 contiene champiñones, la bolsa 2 tiene seta, la bolsa 3 tiene hongo blanco, ¿no? Algún ejemplo así. Nuestro detergente, nuestro cloro, los desinfectantes. Este es lo más esencial, de hecho es uno de los claves para que lo notes en cuenta. Son muy delicados. El hidrotermómetro electrónico, ¿para qué? Para medir nuestra temperatura, y el luxómetro para medir la cantidad de luz. A pesar de que no requiere la luz nuestros hongos, sí vamos a tener que calcular nuestro promedio de luz en nuestra zona de incubación para nuestros hongos. El sustrato, es decir,
el suelo, ¿no? Lo vamos a estar viendo también en, ¿cómo se llama? En fauna, en nuestros animales acuáticos, así que es un concepto que tienes que ir aprendiendo. ¿Qué es el sustrato? El conjunto como de elementos que van a integrar lo que vas a denominar en teoría suelo, aunque en vez de suelo van a ser gramíneas, trigo, cebada, harina, arroz, maíz, centeno, un poco de troncos, aquí nos dicen pastizales, sorgo, todo eso lo vas a integrar. Acá estamos viendo nuestros materiales, nuestros tambos, nuestras palas, nuestras escobas, nuestro gas para desinfectar y demás. Continuando con nuestras características, tenemos que tener un ¿cómo se llama? Materiales picado entre 15 a 20 centímetros. Imaginemos que tú tienes zacate seco, pues ve haciéndole como que trocitos de 15, de 20 centímetros. Si tú tienes pasto, más o menos córtalos en estas dimensiones, ¿no? Aquí vemos a un biólogo que está ahí con su cebada, su trigo, su harina, y vemos cómo lo ha cortado, ¿no? Así nosotros tenemos que hacer nuestro ejemplo. Aquí tenemos que la calidad y cantidad de nutrientes pues se debe de elegir preferentemente paja de trigo, aquí lo vemos, pero pues no está tan peleado con que elija zacate, elija cebadas, un poco de madera y demás. Y tenemos que tener pues, nuestro elemento esencial, ¿no? El micelio, que es las semillas, son como que pequeños cuadritos. Ahorita lo vas a ver en pantalla. Bueno, ahí te lo dejo, ¿no? Está en el refrigerador. Y finalmente nos vamos a nuestro punto 4, el micelio. El micelio se va a desgranar o desmenuzar, como le quieras llamar, con nuestras manos previamente lavadas y desinfectadas. Estamos diciendo que lo esencial es como ahorita con la pandemia, ¿no? Todo tiene que ser desinfectado, todo, sin luz, sin acceso a insectos, a bichos, a lo que te imagines, todo tiene que ser desinfectado. Tenemos aquí nuestras hifas que a simple vista pues van a ser como algodoncillos, ¿no? Esos algodoncillos son como que de color blanquito, son nuestras semillas, nuestros futuros hongos. Si nosotros lo vemos en el microscopio, pues son filamentos. Una vez que nosotros tenemos todo desmenuzado, desinfectado y demás, en una vasija, más o menos imagínate que tienes un super frasquito del azúcar, de la mayonesa, esos granotes, por aquí te dejo una en pantalla, con la característica principal que habíamos dicho, desinfectado. Si no está desinfectado, pues vas a arruinar todo. Ese es el punto clave. Ahí vamos a estar almacenando nuestro cultivo. Ahí lo vas a dejar tanto tiempo en refrigeración hasta que esté todo listo de tu suelo, ¿no? Vamos a taparlo con un poco de algodón, tal cual como has visto las pastillas que vienen encima, un poco de algodón, ¿no? Que para que no pase cualquier elemento que lo dañe. Pues lo mismo va a funcionar para nuestros micelios. ¿Para qué? Para que su humedad siga siendo constante, la temperatura no sea súper alta y para que no se contamine. Vamos con la pasteurización, que es el tratamiento con la cual vamos a eliminar todos los agentes patógenos y darle también esas características esenciales de humectarlo, acondicionar el sustrato y demás. Aquí leyendo nos dice que tenemos que eliminar todas las impurezas, el polvo, rastrojo, paja, insectos, bacterias y también micelios de otros hongos. ¿Por qué micelios de otros hongos? Porque imagínate que tienes un poco de mojo, pues en vez de que cultivemos nuestros setas, nuestro hongo blanco, nuestros champiñones, pues lo va a desintegrar, ¿no? Tú lo has visto con las tortillas. Bueno, si dejas una tortilla ahí que se agrie, le decimos así coloquialmente, pues ese como filamentos que ves de color blanco, de color gris, esos son mojos, lo va a desintegrar y eso no queremos generar nuestro hongo, no que se desintegre. Y aquí nos dice elimina toda semilla que creas que presente algo raro, ¿no? Imagínate que tienes un micelio de color café, un micelio con tonalidades diferentes, un micelio sin la condición de humedad adecuada, pues mejor, ¿sabes qué? Cámbialo, ¿no? ¿Por qué? Porque es preferible perder 5 semillas a perder todo el cultivo de nuestros hongos. Vamos con la técnica de cultivo, acá ya lo vemos, ¿no? Vamos a sacar del tambo todas nuestras bolsas. Aquí tenemos una bolsa 1 donde tenemos nuestras hojas de cebada, tenemos una hoja 2 donde también tenemos cebadas, trigo, hojas de maíz y demás, y también aquí tienen nuestros micelios, ¿no? Cada uno tiene sus micelios y si te das cuenta se van a ir formando, ¿no? En nuestro lugar. Aquí vemos que está todo cerrado, aquí ya lo cerraron, ¿no? No hay paso de aire ni de nada, todo está cerrado para que te des en cuenta. Esto está desinfectado. Todo está desinfectado y está a una temperatura entre 20 y 25 grados. Para nuestro caso de Aculco pues está sensacional, ¿no? Tenemos esa condición de temperatura, únicamente hay que generar nuestro invernadero. Y aquí tenemos un elemento que marqué en color amarillito que dice importante, es como léeme, ¿no? ¿Por qué vamos a leer esta parte? Porque tenemos que eliminar el exceso de gas de nuestros hongos. Hay algunos productos de vegetales que no hacen eso, por eso como que te inflama, ¿no? Vas a inflamar a todos usuarios que van a consumir tus hongos, pues no. Entonces le vamos a hacer 6 orificios de manera pequeña a nuestros
a nuestras bolsitas. ¿Para qué? Para que libere todo el gas que se está produciendo. Todo el gas, todo cualquier elemento que contenga gas, tú vas a generar esos 6 orificios para que se liberen, para que no permanezca aquí. ¿Por qué? Porque si no vas a generar hongos que pueden inflamar van a inflamar a los que se van a consumir este hongo, ¿no? Finalmente, nuestra técnica de cultivo, ¿no? Se acomoda en baterías. Si tú antes tenías alguna lámpara, algún radio, algún televisor, veías que tenías una batería así, ¿no? Unías otro así, unías otra batería así, las pilas, para que me entiendas, o también algunos despertadores, algunos ¿cómo se llama? Relojes de casa tienen las pilas así, ¿no? Como que se están ordenando. Pues lo mismo ves aquí, ¿no? Se está ordenando, por ejemplo, aquí nuestra bolsa 1, nuestra bolsa 2 y demás. Y aquí ves que ya nacieron sus hongos. Aquí vemos, por ejemplo, aquí tienen un poco de hongo blanco, al parecer. Y esos, en los orificios que hicimos, ahí mismo van a estar naciendo nuestros hongos. ¿Por qué? Porque aquí empezaba a liberar el gas, entonces ahí encontró la forma de producirse, ¿no? Por acá también vas a tener más hongos. Y bueno, a estas bolsas todavía le falta, ¿no? Aquí ya viene uno chiquitito, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener nuestro hongo. Aquí lo ves muy claro, muy literal. Eso es como su micelio, su pileo que estás viendo, que es el sombrero, se ve exactamente igual. ¿Qué hay que considerar? Una vez que ya hemos cultivado, ya hemos dejado nuestro micelio, pues no lo vamos a dejar ahí, ¿no? Por ejemplo, decíamos que para ti reforestar es ve y planta un árbol y déjalo ahí. Eso no es reforestar. Lo mismo pasa acá, tenemos que ir cuidando nuestro invernadero de hongos. Vamos a cuidar que nuestra temperatura esté en nuestro rango, ni menos de 17 ni 29 tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede infectar. Nuestra humedad relativa de 90 a 60%. Hay algunos equipos como el higrómetro que te permiten medir este rango, ¿no? Ya simplemente lo ubicas en tu cuarto cerrado, todo oscuro. ¿Por qué? Porque no hay paso de luz. Ahí mides qué tanta humedad hay, ¿no? La cantidad de luz, los luxómetros tienen que estar en un rango entre 100 luxes, más o menos, para que te des una idea de cuántos son 100 luxes. Lo que se ilumina entre las 12, la 1, las 2 de la 3, a las 3 de la tarde son 2000 luxes. Ahora es una fracción de 100, ¿no? Sería más o menos ya todo oscuro. Ahora vamos a hablar un poco de por qué te decía que desinfectes tus manos, desinfectes el bote, desinfectes las bolsas, desinfectes los orificios, desinfectes la tarima donde vas a dejar los hongos, porque aquí vas a estar viendo lo que te puede provocar si le diste el avión. Dijiste, no, pues es que a lo mejor está loco, ¿no? A lo mejor no es tan necesario desinfectar a cada rato. Si tú haces caso omiso en alguno de esos pasos, vas a tener problemas respiratorios, problemas de la vista, y este es algo crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque la vista ya no se recupera. Difícilmente puedes llegar a recuperar tu ojo. Causa asma, sinusitis, alergia, arritmias cardíacas, taquicardia. La taquicardia es cuando estás con tu mano temblando, ¿no? Si no pusiste el cloro, el detergente de una manera adecuada, vas a hacer que aparezcan otros tipos de hongos, como el hongo de la penicilina, ¿no? ¿Y cuál es el hongo de la penicilina? Que mata algunos elementos. Por ejemplo, este hongo lo utilizamos nosotros en medicina, ¿no? De hecho, Alexander Fleming descubrió la penicilina con los hongos, que hasta hoy en día es un elemento para matar cualquier patógeno de nuestra vida humana. Pero pues aquí, si nosotros lo consumimos así, nos va a estar afectando a nosotros, entonces nos va a causar un daño crítico. A partir de sus cultivos de Alexander Fleming fue como nació la penicilina, lo que hasta hoy en día se conoce como elemento esencial para el hombre. Vamos con las hazañas del papel de los hongos. La primera, elaboración de alimentos, fermentación, degradan moléculas complejas, hidratos de carbonos, elaboración de pan, cerveza y vino. Tenemos el huitlacoche, tenemos por ejemplo aquí el huitlacoche, que es un hongo de maíz, también muy esencial. Síntesis de aminoácidos, y los champiñones que son cultivados, ¿no? Tenemos acá una historia del tiempo, por si lo quieres dibujar. Tenemos en qué año se fue conociendo cómo hacer cerveza con los hongos, ¿no? 600 años antes de Cristo, para que te des una idea, ¿no? Ya tiene un gran tiempo. Tecnología de fermentación más o menos 2600 antes de Cristo. Cerveza ya en 1133, 1650 el cultivo de champiñones, que hasta hoy en día pues es un clásico, ¿no? Y aquí tenemos la hazaña, la relación con la medicina, algo genial, algo favorable para cuidar a nuestra población, ¿no? Tenemos aquí a nuestro amigo Alexander Fleming, tiene mi nombre solamente que en inglés.
nos dice que realizó experimentos sobre bacterias en diversos cultivos, las cuales de manera inusual comenzaban a morir, ¿no? Él cultivaba sus bacterias, ¿para qué? Para investigación científica, para conocer innovaciones, y de repente se daba cuenta que se morían. ¿A partir de qué? Porque él lo analizó en microscopio y se dio cuenta que existía un hongo que creció de manera inesperada en ese medio de cultivo. Como creció de manera inesperada, pues los mataba, ¿no? ¿A partir de qué? De una sustancia que causaba las muertes a todas las bacterias. Por ejemplo, tú no sabes que, pero en plantas de tratamiento de agua tienen bacterias, ¿no? Si tú tienes un hongo de penicilina, va a matar a las bacterias. Ya no va a potabilizar el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ese hongo él lo bautizó como penicilino, en honor a su nombre. Hasta hoy en día se le conoce como penicilina. Es esencial. De hecho, te inyectan para eliminarte bacterias. Se utiliza para medicina, para curarte muchos. Entonces es un antibiótico y a lo mejor tú no lo sabías, ¿no? Pero es esencial para curarte. ¿De qué? De diversas enfermedades en todo el planeta. Sigue vigente hasta hoy en día. Tenemos aquí un hongo blanco, tenemos aquí al huitlacoche y tenemos algunos ejemplos que se dan en zonas montañosas, ¿no? Acá tenemos los villanos, tenemos algunas enfermedades que te puede ocasionar, ¿no? ¿Como qué? Como el ergotismo, que es la fiebre de San Antonio. ¿Por qué? Por consumir hongo con micotoxinas de otro hongo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál hongo? El Claviceps purpurea, que es uno de los malos, uno de los que no debes unos de los que debes de evitar en tu cultivo de setas, de champiñones y demás. Algunos hongos con micosis, este es muy sensacional, ¿no? Porque todo el mundo lo conoce, inclusive hasta es muy popular en los comerciales de televisión, ¿no? Tenemos los degradadores, el mojo. Bueno, este no es tampoco tan malo, ¿no? ¿Por qué? Porque degrada la materia orgánica. Tienes ahí tus tortillas, tus comida ya que ya no necesitas, tu cáscara de plátano, tus tostadas, pues lo va a degradar. ¿Para qué? Para generar nuevos nutrientes al suelo. Digamos que cuando empieza a degradar es cuando es malo. ¿Por qué? Porque echa a perder tus alimentos rápidamente, ¿no? Para utilizarlo como su fuente de nutrición. Bueno, y finalmente nuestra clasificación de micosis tenemos tres. Tenemos la Trichophyton, Microposporum y la Epidermophyton, que son los que tienen dermatofitos, ¿no? Los que son los que componen dermatofitos. ¿Para qué? Para hacer tus uñas, como vamos a decirlo sencillo, feos, ¿no? Que se vean mal. Aquí tenemos un ejemplo de nuestros causantes de la micosis. Nuestras claviceps se ven muy feos, ¿no? Aquí lo podemos ver, parecen citoplasma con su núcleo. Aquí lo puedes ver, tiene su citoplasma, su núcleo. Aquí es como se vería en microscopio, se ve horrible, así se ve. Y también vamos a tener hongos que afectan nuestras plantas. Por ejemplo, hace un año una compañera llevó su rosa y decía, pues como que se ve seco, no sé si tiene algo, y lo que tenía pues era este tipo de hongo. Tenemos microfina, que es un hongo que hace que sus hojas se pongan verdes, se empiezan a secar, se empiezan a caer. Y lo que nosotros hicimos fue desinfectarlo con un elemento muy sencillo, con agua y sal. A partir de esa condición de acidez, nosotros le alteramos su nutrición a ese hongo y por lo tanto murió, ¿no? Y recuperamos las rosas. Obviamente sus hojas verdes se cayeron todas y empezaron a salir unas nuevas y ya quedó todo verdecito. ¿Qué puede afectar al maíz, frijol, sorgo, trigo y pues, obviamente pérdidas económicas? Vamos a cambiarle un poco del chip. Vamos a hablar de la importancia de los hongos en nuestra biosfera. Tienen la capacidad de descomponer la materia orgánica, de reciclarla y volverla a reutilizar a otras plantas. Uno no tan bueno, que causan enfermedades a los tipos de cultivo de nuestra atmósfera. Y lo mismo que decíamos anteriormente, son descomponedores de nuestra materia orgánica. Tenemos aquí una tabla de cuántos tipos de hongos conocemos. Hasta hoy en día tenemos especie silvestre aproximadamente 2.327, comestibles 1.009, comestibles y medicinales, es decir, como que ayudan a los dos, 88, de alimentos, o sea, solamente para platillos, para gastronomía, pues 820, o sea que aquí en el Estado de México pues vas a encontrar mínimo uno, ¿no? Solo medicinal 133, es decir, por ejemplo el de la penicilina, pues es un esencial para el antibiótico, ¿no? Para generar medicinas, diferentes tratamientos, pero pues hay que tener cuidado con este tipo de hongo. Entonces vamos a ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hablar un poco de micología, que es la ciencia que estudia los hongos, ¿no? Para que te des ideas. Si te hablan de micología, micoturismo, pues ya sabes. Micología pues es la ciencia que estudia el turismo.
Micoturismo pues es como que las actividades enfocadas a recolectar hongos, gastronomía con hongos y demás. Vamos con nuestra siguiente diapositiva, que es el método de reproducción de los hongos. A pesar de que ya vimos que la reproducción que vamos a utilizar nosotros es anamórfico o asexuada, es decir, con los mismos micelios, pues hacer que nazcan más hongos, ¿no? También va a haber una forma asexuada, es donde tienes que tener el gameto masculino y el gameto femenino. ¿Para qué? Para seguir creciendo como evolución de material genético. Por ejemplo, tú como persona, pues tu gen va cambiando, ¿no? Los periodos de vida de una persona y otra. Para el caso de la sexuada, también algunos científicos, algunos técnicos lo conocen como etapa perfecta, que es lo van a clasificar como basidiósperas, zigósporas o ascósporas. Más adelante vamos a estar viendo este tipo de clasificación, y la imperfecta lo vamos a conocer como conidias o esporas asexuadas. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Para el caso de los talósporos tenemos a los blastoconidios. Para el caso de los talósporos tenemos a los blastoconidios, que son las levaduras. Tu tortilla, literal, lo que ves al lado del mojo, que ya tiene como que pequeños filamentos, eso como que pequeño algodón, esas son tus levaduras. Son unicelulares, es decir, consta de una sola células. Y también tenemos a los filamentos, que son los artroconidios. Un ejemplo te dejo aquí en pantalla, este objeto es un ejemplo de ello, ¿no? También lo puedes ver en tu vida diaria, que nunca se te ha interesado la cocina, ¿no? Que sería algo extraño, por si estás en una licenciatura con enfoque gastronómico, pues tiene que interesarte la gastronomía, ¿no? Tenemos a otro ejemplo, los artroconidios, que son los mojos. Es un clásico, tus tortillas cuando se echan a perder, el queso cuando se echa a perder, la comida cuando se echa a perder, tu pan cuando se echa a perder, todo lo que tengas ahí en tu refri y se echa a perder tiene mojos cuando se están desintegrando. Vamos con el punto 2, los conidios. Tenemos los macros y microconidios. Estos ya son otros ejemplos que lo vamos a encontrar en otros elementos. ¿Como cuáles? Como los que ves aquí en pantalla, es como este ejemplo que por aquí lo estoy marcando en pantalla. Tenemos los cigomicetos, que son un poco diferentes a nivel de estructura microscópica. Tenemos los clamidoconidios, que son los que generan sustancias de reservas y tienen una alta de resistencia tanto que a temperaturas como a agentes patógenos alrededor. Decíamos que nuestros hongos se pueden contaminar, ¿no? Y pueden contaminarse también de este tipo de hongo, es decir, que en ese hongo también surjan otros hongos que puedan dañarlos. Y bien, para nuestra siguiente semana vamos a estar hablando de la reproducción sexuada en estado telemórfico de manera más detallada. Por esta semana le vamos a dejar hasta aquí. Bien, entonces nos vamos a nuestro horizonte de suelo. Aquí tú vas a hacer una excavación más o menos de algún lugar. Te recomiendo que sea de 50 por 50 centímetros. Sin embargo, si puedes desde hasta 1 metro, pues qué genial, ¿no? ¿Por qué? Porque con 1 metro pues vamos a poder ver nuestro suelo, vamos a ver nuestros horizontes muy claros. Tú vas a escarbar hasta lo más profundo, hasta que topes con roca, como lo ves aquí en pantalla. Una vez que tú escarbes todos esos tipos de rocas, vas a clasificarlos. ¿Cómo los vas a clasificar? Pues cuando ves que cambia de color, ese es un horizonte. Por ejemplo, de aquí a aquí es un horizonte, nuestro horizonte 0. De aquí a acá es nuestro horizonte A. De aquí a acá es nuestro horizonte B. O decíamos que algunos autores lo cambian de nombre, ¿no? Lo denominan E. Nuestro siguiente horizonte, el C, nuestro horizonte D y nuestro horizonte E, que ya son materiales muy consolidados. A partir de ello tú vas a extraer un poco de cada uno de ellos. Lo vas a guardar te recomiendo como que en un frasco de vidrio. Seguramente tienes un frasco de mayonesa, un frasco de café, un frasco de café debes de tener de cajón, un frasco de pimientos, de cualquier objeto, y vas a poner en la parte de abajo. Obviamente le vas a quitar todos los tickets, si es de Coca-Cola, si es de Nescafé, pues quítale la tapa, ¿no? Y en la parte profunda vas a quitar un poco de nuestro horizonte 0 y se lo vas a poner unos 2-3 centímetros. A nuestro siguiente horizonte le vas a quitar otros 2 y 3 centímetros, se lo pones encima. A nuestro siguiente horizonte se los vas a poner. Y vamos con el punto esencial, nuestro horizonte 0 y nuestro horizonte A. Estos son los claves. Aquí tú vas a ingeniártelas. A nuestro horizonte 0 pues le vas a poner suelo más con forma de lodo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son los que tienen materiales orgánicos abundantes, muchos nutrientes. Entonces si tú vas a una parte de un pozo, un lago, extráele ahí unos 2-3 centímetros también y demás, y se lo vas a poner a tu frasco. Y nuestro horizonte 0 pues le vas a poner algunas hojas de encino, algunas hojas de pino, algún pasto, algunos
¿cómo se le llama? Alguna tierra de encino, que seguramente lo conoces. Y si tienes residuos de animales, como por ejemplo de ganado, ponle eso. Si no lo tienes, no hay problema, pero de que tienes que tener algún ejemplo de encino, de gramíneas, lo tienes que tener. Una vez que tengas el encino, pues guárdalo ahí. Si tienes un frasco súper gigante, si tienes un frascote así grande, mucho mejor, porque nos va a servir para germinar nuestra planta. Por ejemplo, hay algunas de mayonesa que son como de 2, de 3 litros, ¿no? Esos son sensacionales, son geniales. Entonces vamos a nuestra planeación de actividades. Nosotros tenemos que acá vamos a entregar diversas características, ¿no? Que lo mencionamos al principio, pero pues al final para que quede súper claro y no estemos ahí como que en duda. Vamos a hacer nuestro ejemplo del horizonte de suelo, vamos a hacer nuestros platillos con hongo de aquí de nuestro municipio de Aculco, vamos a generar nuestro proyecto 4, que es un platillo del municipio que te tocó. Si te tocó Toluca, pues con Toluca. Si te tocó con Atlacomulco. Y finalmente, pues nuestros conceptos, que es nuestro punto 4. Y bien, pues eso sería todo por esta semana. Ya saben, cuídense, diviértanse. Nos vemos hasta la próxima.